Bienvenidos a la cuarta parte de la historia del país de la India, espero que sea de su agrado. Chola. Características. La Universidad de Kanchipuram fue un centro importante de aprendizaje que abarcaba diversas disciplinas como filosofía, gramática, literatura y ciencias. Contribuciones. La universidad desempeñó un papel crucial en la preservación y promoción de las artes y la literatura tamil. Se fomentó el estudio de las antiguas escrituras y se realizaron avances en varias disciplinas académicas. Universidad de Vikramasila. Ubicación. Aunque no estaba directamente en la región chola, la Universidad de Vikramasila fue un centro cultural significativo en el norte de la India, y los cholas mantuvieron conexiones culturales y académicas con esta institución. Características. Vikramasila fue uno de los centros de aprendizaje budista más importantes durante la época. Atraía a eruditos de toda la India y otras regiones asiáticas. Contribuciones. La universidad contribuyó al desarrollo de la literatura budista y al intercambio de ideas filosóficas. Era conocida por su ambiente intelectual y su enfoque en el estudio de las escrituras. Templo de Brihadisvara, Thanjavur. Ubicación. El templo de Brihadisvara, construido por Rajaraja Chola I en Thanjavur, fue no solo un lugar de culto, sino también un centro cultural y artístico destacado. Características. El templo es conocido por su arquitectura monumental y esculturas detalladas. Fue un importante centro de danza, música y actividades culturales. Contribuciones. El templo sirvió como un espacio para la promoción de las artes escénicas y visuales. La arquitectura del templo en sí misma es una expresión de la maestría artística de la época. Templo de Airavatesvara, Dharasuram. Ubicación. Este templo, construido por Rajaraja Chola II en Dharasuram, es otro ejemplo de la influencia cultural y artística de la dinastía Chola. Características. Al igual que el templo de Brihadisvara, el templo de Airavatesvara presenta una arquitectura impresionante y esculturas intrincadas. También era un centro de actividades culturales y religiosas. Contribuciones. El templo contribuyó al desarrollo del arte y la escultura, y fue un lugar donde se llevaban a cabo eventos culturales y rituales. Estos centros culturales durante la época de la dinastía Chola reflejan la importancia que se le daba al aprendizaje, las artes y la preservación de la herencia cultural. Fomentaron un ambiente intelectual y espiritual que contribuyó al florecimiento de la civilización en la región. Influencia del budismo y del jainismo. Durante la época de la dinastía Chola en la India medieval, el budismo y el jainismo ya no mantenían la misma prominencia que habían tenido en épocas anteriores, especialmente en comparación con el hinduismo. Sin embargo, ambos sistemas de creencias seguían teniendo una influencia cultural y espiritual en la sociedad de la India medieval. Aquí hay información sobre la influencia del budismo y del jainismo durante el periodo Chola. Influencia del budismo. Presencia histórica. Aunque la dinastía Chola predominaba en una región mayoritariamente hindú, el budismo tenía una presencia histórica en el sur de la India. Algunos sitios budistas, como los stupas y monasterios, aún existían de épocas anteriores. Patrocinio real. Algunos reyes Chola, como Rajaraja Chola I y Rajendra Chola I, realizaron expediciones militares y comerciales hacia el sudeste asiático, donde el budismo era practicado. Aunque estos reyes eran hindúes, el patrocinio de la cultura budista en esas regiones influyó en las relaciones culturales. Influencia en las artes. Elementos del arte y la arquitectura budista, como esculturas y relieves, se integraron en los templos hindúes construidos por los cholas. Esto demuestra la permeabilidad y la influencia mutua entre las tradiciones religiosas. Influencia del jainismo. Preservación de la tradición jainista. Aunque en menor medida que en épocas anteriores, la tradición jainista se mantuvo y fue preservada durante el periodo Chola. Algunas de las antiguas ciudades jainistas como Shravanabelagola continuaron siendo lugares sagrados. Patrocinio de las artes. Reyes Chola como Mahendravarman I y Parantaka I fueron conocidos por su patrocinio de las artes y la literatura, y esto incluía la promoción de obras literarias jainistas. Algunos textos jainistas importantes fueron escritos y compilados durante este periodo. Construcciones de templos jainistas. Aunque en menor número, algunos templos jainistas fueron construidos durante la época Chola. El templo de Gomateswara en Shravanabelagola es un ejemplo notable. Coexistencia religiosa. La India medieval era conocida por su tradición de coexistencia religiosa. Aunque el hinduismo era la religión dominante, comunidades budistas y jainistas coexistían en la región, contribuyendo a la diversidad cultural. En general, mientras que el hinduismo era la religión principal durante el periodo Chola, el budismo y el jainismo continuaron influyendo en la cultura y las artes de la India medieval. La dinastía Chola, a través de sus expediciones y patrocinios, contribuyó indirectamente a la difusión y preservación de estas tradiciones en diferentes partes del subcontinente.
Dominio colonial y movimiento de independencia, siglos XVIII a XX. El dominio colonial en la India se refiere al periodo en que varias potencias europeas establecieron su control sobre el subcontinente indio. El proceso de colonización comenzó en el siglo XV con la llegada de los portugueses y se intensificó en los siglos XVII y XVIII con la participación de los británicos, franceses y holandeses. A lo largo de los siglos XVIII al XX, India experimentó una serie de eventos que culminaron en el movimiento de independencia que condujo finalmente a la liberación del dominio colonial. Aquí hay una visión general: siglos XVI y XIX, dominio británico. El dominio británico en la India se extendió durante casi 2 siglos, desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. La Compañía Británica de las Indias Orientales fue un actor clave en la colonización británica en el subcontinente indio. Aquí hay una visión general de los principales aspectos del dominio británico en la India. La Compañía Británica de las Indias Orientales. En el siglo XVIII, la Compañía Británica de las Indias Orientales estableció su presencia en la India con fines comerciales. Inicialmente, la compañía se centraba en el comercio de especias y productos textiles. Guerras y tratados. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, se libraron varias guerras entre la Compañía Británica y otras potencias coloniales, como Francia y los Países Bajos. Estos conflictos resultaron en la adquisición de territorios y establecieron la supremacía británica. Revolta de los Cipayos, 1857 a 1858. La Revuelta de los Cipayos fue un levantamiento significativo contra la dominación británica, liderado principalmente por soldados indios al servicio de la Compañía Británica. Aunque la revuelta fue sofocada, marcó un cambio en la administración india. Directo gobierno británico, 1858. Después de la Revuelta de los Cipayos, la corona británica asumió directamente el control de la India en 1858. La India se convirtió en una colonia de la corona y se estableció el Virreinato de la India. Modernización y desarrollo de infraestructura. Los británicos llevaron a cabo proyectos de modernización y desarrollo de infraestructura en la India. Construyeron ferrocarriles, carreteras y canales para facilitar la movilidad y el transporte de bienes. Economía extractiva. La economía de la India bajo el dominio británico estaba orientada hacia la exportación de materias primas, como algodón, yute y té, a Gran Bretaña. Esto llevó a la explotación económica de la India para beneficiar a la economía británica. Divide y vencerás. Los británicos adoptaron políticas de divide y vencerás, fomentando divisiones entre comunidades religiosas y regiones para mantener el control. La partición de Bengala en 1905 fue un ejemplo de esta estrategia. Movimiento de independencia. A lo largo del siglo XX, el movimiento de independencia ganó fuerza con líderes como Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru y Subhas Chandra Bose. Campañas de desobediencia civil y resistencia no violenta fueron instrumentales en la lucha por la independencia. Independencia, 1947. Después de la Segunda Guerra Mundial y tras décadas de lucha por la independencia, la India finalmente logró su independencia el 15 de agosto de 1947. La partición resultó en la creación de 2 naciones independientes, India y Pakistán. Legado y herencia. El dominio británico dejó un legado complejo en la India. Por un lado, introdujo elementos de modernización, educación occidental y una infraestructura más avanzada. Sin embargo, también dejó cicatrices de explotación económica y divisiones sociales. El periodo de dominio británico en la India dejó una huella duradera en la historia y la identidad del país, y su impacto sigue siendo objeto de estudio y reflexión en la actualidad. Conflictos con otras potencias. Durante el periodo colonial en la India, diversas potencias europeas estuvieron involucradas en conflictos por el control y la influencia en la región. Los británicos, franceses, portugueses y holandeses compitieron en guerras y tratados que afectaron el equilibrio de poder en la India. Aquí hay un vistazo a algunos de los conflictos notables con otras potencias europeas. Guerras carnáticas, Primera y Segunda, 1746 a 1748 y 1756 a 1763. Participantes: Primera Guerra Carnática, británicos contra franceses. Segunda Guerra Carnática, británicos contra franceses y sus aliados, incluidos los marathas y los nizams. Resultado: las guerras carnáticas se libraron principalmente en la región de Karnataka, sur de la India. Aunque los conflictos fueron desencadenados por disputas europeas, involucraron a aliados indios. Los tratados de paz como el de París, 1763, resultaron en la cesión de territorios a los británicos y en la disminución de la influencia francesa. Guerra anglo-holandesa, 1780 a 1784. Participantes: británicos contra holandeses.
Contexto. La guerra se libró en el contexto de las guerras revolucionarias en Europa y tuvo repercusiones en las colonias, incluida la India. Resultado. Aunque la guerra tuvo impacto en las colonias de Asia, no hubo cambios significativos en la posesión de territorios en la India. Guerras anglo-marahtas, 1775 a 1818, participantes, británicos contra las confederaciones marathas. Contexto. Los británicos y los marathas estuvieron involucrados en varias guerras en el siglo XVIII y principios del XIX, como la Tercera Guerra Anglo-Maratha, 1817 a 1818. Resultado. A través de tratados y guerras, los británicos lograron establecer su supremacía sobre los marathas, marcando un hito importante en su dominio en la India. Invasiones napoleónicas y Guerra Anglo-Francesa, 1798 a 1803, participantes, británicos contra franceses. Contexto. Las invasiones napoleónicas en Europa y la Alianza Franco-Mysore llevaron a conflictos entre británicos y franceses en la India. Resultado. Las campañas lideradas por figuras como el general británico Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington, llevaron a la derrota francesa y consolidaron el dominio británico en la India. Estos conflictos entre potencias europeas en la India tuvieron ramificaciones significativas en la geopolítica de la región. La rivalidad entre británicos y franceses fue particularmente destacada y afectó el equilibrio de poder hasta el siglo XIX. Las guerras y tratados resultantes tuvieron un impacto duradero en la configuración territorial y política de la India colonial. Impacto económico. El impacto económico del dominio británico en la India fue profundo y duradero, moldeando la estructura económica del país y afectando diversas áreas, desde la agricultura hasta la industria y el comercio. Aquí hay una visión general del impacto económico: explotación de recursos naturales, agricultura. Se promovió la producción de cultivos comerciales como el índigo, el opio y el algodón destinados a la exportación, en detrimento de los cultivos alimentarios locales. Esto llevó a la pérdida de autosuficiencia alimentaria. Forestales y minerales. La explotación de recursos forestales y minerales, como la tala de árboles y la extracción de minerales, fue realizada para satisfacer las necesidades de la industria británica. Desarrollo de la infraestructura. Ferrocarriles. Se construyeron extensas redes de ferrocarriles, inicialmente con el propósito de facilitar el transporte de bienes británicos, pero también tuvieron un impacto en la movilidad interna. Carreteras y canales. Se desarrollaron carreteras y canales para facilitar la movilización de bienes y materias primas, lo que tuvo efectos tanto positivos como negativos en la economía local. Transformaciones en la agricultura. Introducción de nuevos cultivos. Se introdujeron cultivos comerciales en lugar de los tradicionales, lo que tuvo un impacto significativo en los patrones agrícolas y en la dieta de la población. Sistema de plantación. El sistema de plantación, centrado en la producción a gran escala de cultivos como el té y el café, se desarrolló, pero a menudo a expensas de los trabajadores locales que trabajaban en condiciones difíciles. Desindustrialización, destrucción de la industria local. La política económica británica priorizó la importación de bienes manufacturados desde Gran Bretaña, lo que llevó a la desindustrialización en la India al destruir las industrias locales. Sistema monetario y fiscal. Introducción de un sistema monetario. Se introdujo un sistema monetario basado en la rupia, pero la política monetaria estaba diseñada para servir a los intereses británicos. Carga fiscal. Se impusieron pesadas cargas fiscales a la población india para financiar la administración colonial y las guerras. Los campesinos a menudo enfrentaban impuestos elevados y despojos de tierras. Comercio desfavorable. Balanza comercial desigual. El comercio entre la India y Gran Bretaña estaba desequilibrado, ya que la India exportaba materias primas y productos agrícolas a cambio de bienes manufacturados británicos. Esto contribuyó al empobrecimiento de la India. Impacto en la clase comercial. Ascenso de la clase comercial. Aunque hubo una clase comercial que se benefició del comercio y las inversiones británicas, muchos comerciantes indios también enfrentaron desafíos debido a la competencia y las políticas económicas. Legado de desigualdades. Desigualdades socioeconómicas. La estructura económica dejada por los británicos contribuyó a desigualdades socioeconómicas persistentes que afectaron a la India incluso después de la independencia. El impacto económico del dominio británico en la India fue complejo y variado, con consecuencias a largo plazo que aún se reflejan en la economía contemporánea del país. Mientras que hubo ciertos desarrollos y modernizaciones, también hubo explotación y despojo de recursos que dejaron cicatrices duraderas. Siglo XIX. Reformas sociales y religiosas. Durante el siglo XIX en la India, se produjo un movimiento significativo de reformas sociales y religiosas que buscaba abordar diversas prácticas regresivas, promover la modernización y mejorar la sociedad en diferentes aspectos.
Estos movimientos fueron liderados por pensadores y reformadores que abogaban por el cambio social y la erradicación de costumbres perjudiciales. Aquí hay una visión general de algunas de las principales reformas sociales y religiosas en la India durante este periodo. Movimiento Brahmo Samaj. Fundador, Raja Ram Mohan Roy, 1772 a 1833, fue el fundador del movimiento Brahmo Samaj en 1828. Principios: abogaba por la adoración de un Dios único y sin forma, rechazando las prácticas idolátricas. Se oponía a prácticas sociales regresivas como la sati, la inmolación de las viudas, y la poligamia. Fomentaba la educación occidental y la modernización. Movimiento Arya Samaj. Fundador, Swami Dayananda Saraswati, 1824 a 1883, fundó el Arya Samaj en 1875. Principios: abogaba por el retorno a las enseñanzas originales de los Vedas. Rechazaba la adoración de ídolos y enfatizaba la adoración de un Dios único. Luchaba contra prácticas como la idolatría, el sistema de castas y las supersticiones. Movimiento Prarthana Samaj. Fundador, el movimiento Prarthana Samaj fue fundado por Atmaram Panduran en Bombay en 1867. Principios: buscaba una forma de adoración simple basada en la oración y la devoción. Abogaba por la igualdad entre hombres y mujeres y se oponía a prácticas como el matrimonio infantil y la poligamia. Promovía la educación para todos y la abolición de las distinciones de castas. Movimiento de Reforma de las Viudas. Líderes: Ishwar Chandra Vidyasagar, 1820 a 1891, fue un destacado reformador que luchó por los derechos de las viudas. Logros: contribuyó a la abolición de la práctica de la sati mediante la legislación. Abogó por el derecho de las viudas al matrimonio y la educación. Movimiento de Reforma de la Sociedad Teosófica. Líderes: Elena Petrovna Blavatsky y Henry Steele Olcott fueron líderes prominentes de la Sociedad Teosófica. Principios: buscaba la síntesis de las religiones del mundo y la promoción de la fraternidad universal. Fomentaba la investigación espiritual y la exploración de las tradiciones religiosas. Movimiento Aligarh. Líder: Sir Syed Ahmed Khan, 1817 a 1898, lideró el movimiento Aligarh. Objetivos: abogó por la modernización y la educación occidental. Estableció la Muhammadan Anglo-Oriental College en Aligarh, que más tarde se convirtió en la Universidad Aligarh Muslim. Estos movimientos de reformas sociales y religiosas en la India durante el siglo XIX contribuyeron significativamente a la transformación de la sociedad. Abordaron prácticas regresivas, promovieron la educación y la igualdad de género, y sentaron las bases para un cambio más amplio en la percepción y las prácticas sociales en la India. Motines y rebeliones. Durante el periodo colonial británico en la India, se produjeron varios motines y rebeliones que reflejaban el descontento y la resistencia de la población india ante las políticas y acciones de los colonizadores. Uno de los eventos más significativos fue la Revuelta de los Cipayos, 1857 a 1858, también conocida como la Primera Guerra de Independencia. Aquí hay un resumen de los motines y rebeliones más destacados. Revolta de los Cipayos, 1857 a 1858. Causas: descontento entre los soldados cipayos, tropas indias al servicio de la Compañía Británica, debido a diversas razones, incluyendo la introducción de nuevos cartuchos que supuestamente estaban engrasados con grasa de cerdo y ternera, lo que violaba las creencias religiosas tanto de hindúes como de musulmanes. Alcance: la revuelta comenzó en Meerut en 1857 y se extendió rápidamente a otras partes del norte de la India, involucrando a soldados, civiles y líderes locales. Líderes: figuras como Rani Lakshmibai de Jhansi, Bahadur Shah II, el último emperador mogol, y otros líderes locales desempeñaron un papel destacado. Resultado: aunque la revuelta fue sofocada por las fuerzas británicas, tuvo un impacto duradero en la política colonial. Después de la revuelta, el gobierno de la India fue transferido de la Compañía Británica de las Indias Orientales a la Corona Británica. Levantamiento de Mapila, 1921. Región: el levantamiento tuvo lugar en la región de Malabar en Kerala. Causas: descontento entre la población musulmana local debido a la opresión social y económica, así como tensiones religiosas. Características: fue un levantamiento armado contra los terratenientes y las autoridades británicas. También tuvo un componente religioso. Rebelión de Chittagong, 1930. Región: la rebelión tuvo lugar en Chittagong, ahora en Bangladesh. Causas: descontento con la opresión económica y social, así como la falta de representación política. Líderes: Surya Sen, un educador y revolucionario, lideró la rebelión.
Acciones. Los rebeldes tomaron el control del arsenal de policía y llevaron a cabo acciones de guerrilla. Rebelión de Quit India, 1942. Causas: descontento generalizado con la participación británica en la Segunda Guerra Mundial y la falta de concesiones para la independencia india. Líderes: Mahatma Gandhi lanzó la campaña Quit India, instando a los británicos a abandonar el país. Acciones: hubo manifestaciones masivas y actos de desobediencia civil en todo el país. Muchos líderes del Congreso Nacional Indio fueron arrestados. Resultado: aunque la rebelión fue sofocada por las autoridades británicas, contribuyó al impulso hacia la independencia. Estos motines y rebeliones reflejan la resistencia de la población india contra las políticas coloniales y la búsqueda de la independencia. Aunque algunos eventos fueron sofocados por las autoridades británicas, jugaron un papel crucial en el camino hacia la independencia de la India en 1947. Siglo XX, Movimiento de Independencia. El movimiento de independencia de la India fue un proceso histórico que abarcó varias décadas y culminó con la independencia del dominio británico en 1947. Este movimiento involucró a una amplia gama de líderes, organizaciones y eventos, y se caracterizó por diversas formas de resistencia, desde la no violencia hasta movimientos más radicales. Aquí hay una visión general del movimiento de independencia, Primera Guerra Mundial y el Khilafat Movement, 1914 a 1922. Contexto: la participación de la India en la Primera Guerra Mundial generó expectativas de reformas políticas y autogobierno. Líderes: Mahatma Gandhi se involucró activamente en el Khilafat Movement, que buscaba la protección de los derechos del califato otomano. Impacto: aunque el movimiento no logró sus objetivos, fortaleció la participación musulmana en el movimiento de independencia. Movimiento no cooperativo, 1920 a 1922. Líder: Mahatma Gandhi lideró el movimiento no cooperativo, que buscaba la independencia mediante la no cooperación con las autoridades británicas. Acciones: se llevaron a cabo boicots a instituciones gubernamentales, instituciones educativas y productos británicos. Resultado: aunque se suspendió después de la violencia de Chauri Chaura en 1922, marcó un cambio significativo en la lucha por la independencia. Marcha de la Sal, 1930. Líder: Mahatma Gandhi lideró la Marcha de la Sal, una protesta contra los impuestos sobre la sal impuestos por los británicos. Acciones: Gandhi y sus seguidores caminaron hacia el mar y produjeron su propia sal, desafiando el monopolio británico. Impacto: la marcha atrajo la atención internacional y aumentó la participación en el movimiento. Campañas de Quit India, 1942. Líder: Mahatma Gandhi lanzó la campaña Quit India, instando a los británicos a abandonar la India. Acciones: hubo manifestaciones masivas y actos de desobediencia civil. Resultado: aunque fue sofocada por las autoridades británicas, contribuyó al impulso hacia la independencia. Postura de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Contexto: la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto significativo en la India, y los británicos se vieron obligados a buscar el apoyo indio. Campañas: la Liga Musulmana y el Congreso Nacional Indio lanzaron campañas para obtener el apoyo de la población india. Partición de la India, 1947. Contexto: la violencia religiosa y las tensiones entre hindúes y musulmanes llevaron a la partición de la India en dos naciones independientes, India y Pakistán. Resultado: la India obtuvo su independencia el 15 de agosto de 1947, pero la partición resultó en conflictos y desplazamientos masivos de población. Constitución y democracia, 1947 en adelante. Desarrollo: la India adoptó su constitución en 1950 y se convirtió en una república democrática. Líderes: Jawaharlal Nehru se convirtió en el primer ministro de la India independiente. El movimiento de independencia fue un proceso complejo que involucró a numerosos líderes y grupos, y su éxito final marcó el surgimiento de la India como una nación independiente. La lucha por la independencia también sentó las bases para los valores democráticos y los derechos fundamentales que se reflejan en la India contemporánea. Campañas no violentas. El movimiento de independencia de la India se caracterizó por la adopción de estrategias no violentas lideradas por Mahatma Gandhi. Estas campañas no violentas buscaban lograr la independencia de la India mediante la resistencia pacífica y la desobediencia civil. A continuación, se destacan